El sonido de la bofetada silenció al cuarteto de cuerdas. El ardor en mi mejilla izquierda pulsaba al ritmo exacto de mi corazón. 60 miradas de la alta sociedad me atravesaban como alfileres de hielo bajo las inmensas arañas de cristal del Club de Golf Bosques. El perfume a Chanel número 5 de Leticia flotaba en el aire denso. Se mezclaba asquerosamente con el olor a lluvia invernal que entraba por los ventanales. Estaba paralizada. La mano derecha de mi suegra aún temblaba suspendida en el aire. Sus anillos de diamantes reflejaban la luz ámbar de los candelabros. Mi prometido, Emilio, estaba de pie junto a ella. Su rostro era una máscara de absoluta cobardía. Para entender cómo llegamos a este nivel de humillación pública, tenemos que retroceder en el tiempo. Exactamente 4 meses antes de esta noche de febrero, era octubre, y la Ciudad de México apenas comenzaba a enfriarse. Mi vida era un santuario de paz. Trabajo brutal y una feroz independencia. Dirigía mi propia firma de arquitectura en el corazón de Polanco. Mis mañanas comenzaban a las 5 en punto con un café negro hirviendo. Salía a caminar por las banquetas grises acompañada de Chilaquil. Él es un perro callejero que rescaté hace 3 años. Tiene una oreja caída, el pelo áspero y una intuición perfecta para detectar las malas intenciones. Emilio había llegado a mi vida como una brisa suave. Era un desarrollador de bienes raíces comerciales. Siempre vestía trajes a la medida color azul marino y hablaba con una tranquilidad que yo confundí con madurez. Yo pasaba 14 horas al día sobre los planos estructurales. Me llenaba las botas de cemento blanco en las obras y peleaba con los contratistas bajo el sol de mediodía. Emilio representaba un refugio de silencio frente al caos de la construcción, pero su silencio no era paz. Era una parálisis crónica para enfrentar los problemas reales. Mi socio en la firma era Rodrigo Arizpe. Rodrigo era la cara amable de nuestro negocio. Un hombre carismático con una sonrisa fácil y apellidos que abrían las puertas de los comedores más ricos del país. Nuestra dinámica era simple y, según yo, perfecta. Mientras yo respiraba polvo y calculaba cimientos, él cenaba langosta en restaurantes de lujo para convencer a posibles inversionistas. Yo construía la realidad con mis propias manos. Él vendía la ilusión envuelta en discursos elegantes. El primer domingo de noviembre, Emilio me invitó a cenar a la casa de sus padres en Lomas de Chapultepec. La mansión era un monumento a la herencia vieja y elitista. Muros altísimos cubiertos de hiedra oscura, candelabros de la época colonial. Un silencio sepulcral que solo se rompía por el tintineo de las copas de cristal de Bohemia. Esa noche, frente a un plato de pato a la naranja que apenas había tocado, Emilio sacó una caja de terciopelo azul. Me pidió matrimonio. Acepté. Fue justo en ese segundo cuando vi la sonrisa de su madre, Leticia de Castañeda. Era una sonrisa delgada, pálida y fría como el mármol de su inmenso comedor. A partir de esa noche, comenzó el asedio psicológico. Leticia nunca levantaba la voz. Nunca perdía la compostura. Su veneno venía en dosis milimétricas, administradas con una elegancia impecable y destructiva, durante una tarde de acción de gracias. Mientras tomábamos té en su jardín, me observó de arriba a abajo, con su tono melodioso y agudo, típico de las mujeres que jamás han lavado un solo plato en su vida. Me lanzó el primer dardo. Me preguntó si no me cansaba de trabajar como una simple obrera en las construcciones. Añadió, sin dejar de sonreír, que las mujeres de su círculo social se dedicaban a la alta filantropía, que no era adecuado ensuciarse las botas rodeada de hombres rudos. Yo tomé un sorbo de té de manzanilla. Le sonreí con educación y no respondí. En la cena de Navidad, su interrogatorio se volvió mucho más punzante. Quería saber de dónde venía mi familia. Le causaba una profunda alergia social no reconocer mi apellido materno ni paterno en las listas de membresías de su club privado. Me preguntó directamente a qué se dedicaba mi padre en su edad de retiro. Le respondí tranquilamente que mi padre vivía en Monterrey y seguía muy activo en la construcción. Leticia soltó una pequeña risa condescendiente.
Comentó que era muy pintoresco y noble que los hombres de clase baja mantuvieran sus oficios manuales hasta la vejez. Me guardé un secreto en la garganta. No le dije que mi padre, Guillermo Montes, no era un simple trabajador. No le expliqué que era el dueño absoluto de un imperio de infraestructura en el norte del país, una compañía valuada en más de $40 millones en activos líquidos. No lo dije porque a mi padre le repugna la presunción. Guillermo Montes es un hombre que usa botas de trabajo desgastadas y chamarras de lona gruesa. Habla muy poco, pero cuando actúa, lo hace con una precisión financiera letal. Él me enseñó desde niña que el dinero de verdad no grita. Solo el dinero prestado, asustado y endeudado, necesita hacer ruido para validarse. Y la familia de Emilio hacía muchísimo ruido. El tiempo avanzó hasta la noche de nuestra fiesta de compromiso, 15 de febrero. El Club de Golf Bosques cerró sus puertas exclusivamente para las familias Castañeda y Arizpe. Había miles de orquídeas blancas adornando cada pilar del salón principal. El ambiente estaba milimétricamente diseñado para sofocar cualquier atisbo de espontaneidad. Leticia desfilaba envuelta en seda dorada. Recibía felicitaciones que parecían tributos a una reina absolutista. Yo me sentía profundamente aislada. Llevaba un vestido de seda negra, elegante pero sin marcas visibles de diseñador. Busqué a Emilio con la mirada para tener un momento de paz. Pero él estaba atrapado en una esquina del salón, asintiendo obedientemente a una conversación con unos banqueros que su padre había invitado. Decidí alejarme del bullicio asfixiante. Caminé por el largo pasillo alfombrado hacia la zona del guardarropa. El pasillo estaba en penumbras. El aire helado de la noche se filtraba por una puerta de cristal entreabierta. Quería 5 minutos de soledad absoluta. Pero el silencio me fue arrancado. Los tacones de Leticia resonaron sobre la madera pulida del suelo antes de pisar la alfombra roja. Venía sola. Caminaba rápido. Su rostro había perdido cualquier rastro de la sonrisa ensayada que usaba frente a los fotógrafos de revistas de sociedad. Se detuvo a menos de medio metro de mi rostro. Sus ojos oscuros me escrutaron con un desprecio tan denso que casi me quitaba el aire. Sin decir buenas noches, sacó su teléfono celular. Me lo puso frente a la cara con violencia contenida. Me preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro venenoso, si yo creía que podía verle la cara de imbécil a su familia. Le pregunté de qué demonios estaba hablando. Su respiración se agitó de pura rabia clasista. Me dijo que Rodrigo, mi propio socio y amigo, la había llamado esa misma tarde. Rodrigo le había confesado, supuestamente llorando de vergüenza, que nuestra firma de arquitectura estaba al borde de la quiebra absoluta, según Leticia. Rodrigo le había mostrado pruebas confidenciales de que yo había desviado fondos millonarios a cuentas personales fantasma. Leticia apretó los dientes. Me llamó muerta de hambre. Me acusó de ser un fraude sin un centavo. Afirmó que mi único plan era casarme con Emilio para usar su patrimonio y tapar mis robos corporativos. El mundo entero pareció detenerse. La traición de Rodrigo me golpeó el estómago como un bloque de cemento sólido. De pronto, todas sus acciones pasadas cobraron un sentido macabro. Recordé las cenas extravagantes pagadas por la empresa, los constantes retrasos en los pagos a nuestros proveedores de acero. Él siempre se excusaba diciendo que era un problema temporal del sistema bancario. Pero la verdad era otra. Rodrigo había estado vaciando las cuentas de la firma a mis espaldas. Y ahora, desesperado por ocultar su desfalco, necesitaba un chivo expiatorio perfecto. Sabía que Leticia me odiaba profundamente. Sabía que ella creería ciegamente cualquier historia donde la mujer que trabaja con las manos fuera la delincuente común. Fue una jugada maestra de clasismo armado. Intenté hablar. Intenté explicarle que Rodrigo era un mentiroso patológico y que yo podía mostrarle los balances financieros reales en mi computadora, pero ella levantó una mano temblorosa cubierta de diamantes. Me exigió guardar silencio. Me escupió las palabras en la cara.
diciendo que no soportaría escuchar las excusas baratas de una clase baja trepadora. En ese instante exacto, escuché los pasos apresurados de Emilio detrás de nosotras. Se acercó al pasillo con cara de pánico infantil, miró a su madre y luego bajó la vista hacia mí. Le pedí a Emilio que interviniera. Le rogué que le dijera a su madre que se calmara y que esto era una trampa malintencionada de Rodrigo. Emilio dudó. Esa mínima fracción de segundo de vacilación lo dijo todo. Ese silencio mortal en el que bajó la mirada al suelo en lugar de defenderme. Ese fue el momento exacto en que todo el amor que sentía por él se evaporó por completo. Leticia no iba a permitir que su hijo tomara el control de la situación. Dio un paso amenazante hacia adelante. Acorralándome contra la pared tapizada del guardarropa, me ordenó que me largara inmediatamente de su club privado, que desapareciera de su familia y de su perfecta ciudad. Sus palabras eran cuchillos lanzados a quemarropa. Me insultó con un desdén brutal. Insultó a mi padre. Imaginándolo en voz alta, como un pobre viejo miserable, con las manos llenas de mugre y grasa. La ira hirvió en mis venas. Pero mantuve mi postura recta. Al ver que yo no lloraba ni me rompía frente a ella, Leticia perdió el último gramo de cordura que le quedaba. Su mano derecha cruzó el aire a una velocidad cegadora. Se estrelló contra mi mejilla izquierda. El impacto fue un latigazo seco que resonó por todo el pasillo de madera, y antes de que yo pudiera siquiera pestañear para asimilar el primer golpe, su mano izquierda cruzó de regreso. Me golpeó la mejilla derecha con el reverso de la palma. 2 bofetadas fulminantes. Precisas. Diseñadas para humillar. Emilio dio un paso atrás. En lugar de detener a su madre o ayudarme, solo logró articular un débil y patético murmullo. «Mamá». Fue lo único que salió de su garganta. Un susurro cobarde que se ahogó en la inmensidad de la sala. El ardor en mi rostro era intenso. Pero la claridad en mi mente era absoluta. Mi estado de shock inicial se cristalizó rápidamente y se transformó en hielo puro. No derramé una sola lágrima. No le devolví el golpe. Solo la miré a los ojos con una calma que pareció perturbarla más que los propios golpes. Me di la vuelta lentamente. Dejé a Leticia y a Emilio parados en el pasillo. Caminé directo hacia las inmensas puertas de cristal de la entrada principal del club. El conserje me abrió la puerta asustado. Salí a la intemperie. La lluvia helada de la capital comenzó a empapar mi vestido de seda negra de inmediato. El frío cortaba la piel. Pero yo no sentía nada más que una furia calculadora y silenciosa. Caminé hasta quedar oculta en la oscuridad del estacionamiento de visitas. Saqué mi teléfono celular del bolso. Mis dedos estaban rígidos por el frío. Pero no temblaban. Busqué el número que siempre estaba en marcación rápida. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz áspera y profunda de mi padre contestara desde el otro lado de la línea. No lo saludé. No le pregunté cómo estaba. Solo le dije 2 frases. «Papá. Me acaban de golpear frente a toda la familia de Emilio. Necesito que vengas». Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Solo escuchaba la respiración lenta y medida de Guillermo Montes. No me hizo preguntas estúpidas. No entró en pánico. Su voz grave y autoritaria cortó el ruido de la lluvia a través del auricular. «Estoy a 40 minutos del club. Regresa adentro. Siéntate en algún lugar oscuro. Y escúchame bien. Valeria. No te atrevas a cruzar una sola palabra con esa gente hasta que yo llegue por ti». La llamada terminó de golpe. Guardé el teléfono. La lluvia escurría por mi cabello, mezclándose con el dolor punzante en mi rostro. Respiré profundo, dejando que el aire helado llenara mis pulmones. Estaba lista. Di media vuelta y caminé de regreso hacia la entrada principal del club. El peso de la enorme puerta de cristal sólido apenas cedió bajo mi mano empapada. El aire acondicionado del vestíbulo me golpeó como un muro de hielo. Pero mi mente ardía con una claridad absoluta y aterradora. Me deslicé por el pasillo lateral, evitando a toda costa los grandes espejos con marcos dorados. El sonido del cuarteto de cuerdas
Flotaba desde el salón principal, tocando una pieza clásica. Era una melodía irritantemente perfecta, diseñada para ocultar la podredumbre moral de los que bailaban y bebían bajo las lámparas de cristal cortado. Encontré el área del guardarropa, sumida en una quietud fantasmal, porque todos los invitados seguían en la recepción. Me senté en una silla de terciopelo oscuro en la esquina más apartada del pasillo. La oscuridad del rincón me ocultaba tras una fila interminable de abrigos de piel y gabardinas importadas. El agua de lluvia escurría de mi ropa, formando pequeños charcos oscuros sobre la alfombra de diseño. Mi teléfono celular iluminó el pequeño y asfixiante espacio con una luz azulada y fría. Marqué el número de Macarena, mi abogada corporativa y mi única confidente real en esta ciudad de fachadas de papel. Eran las 9 de la noche en un sábado. Pero yo sabía perfectamente que ella estaría despierta. Macarena contestó al tercer tono, con el repiqueteo rápido de un teclado mecánico sonando de fondo. Su voz tenía ese tono nocturno y profundamente cínico que la caracterizaba. Siempre alerta, siempre analizando los riesgos del entorno, le expliqué con una voz vacía que Rodrigo me había tendido una trampa contable. Le dije que Leticia Castañeda había mordido el anzuelo del clasismo y acababa de cruzar la línea del asalto físico frente a 60 personas. El ruido del teclado al otro lado de la línea se detuvo en seco. Escuché a Macarena tomar una respiración profunda y lenta antes de darme instrucciones claras y precisas. Me ordenó que entrara al portal bancario de nuestra firma de arquitectura de manera inmediata. Me exigió que ignorara por completo el ardor y la humillación en mi rostro, para concentrarme en buscar el registro de autorizaciones duales del último trimestre, con los dedos rígidos por el frío. Abrí la aplicación de seguridad de la firma en mi teléfono. El símbolo rojo de carga giró en la pantalla durante unos segundos que me parecieron horas interminables. Mi corazón latía furiosamente contra mis costillas, pero mi respiración se mantenía metódica, lenta y totalmente controlada. La pantalla del dispositivo por fin reveló el panel administrativo oculto, al que solo Rodrigo y yo teníamos credenciales de acceso directo. Entré a los registros de seguridad profunda y comencé a filtrar las operaciones por direcciones de red y fechas de creación. Fue entonces cuando lo vi, escondido cobardemente detrás de una serie de comandos de mantenimiento rutinario. Había un usuario secundario, creado hacía apenas 3 semanas, bajo un nombre administrativo falso. El perfil estaba vinculado de manera irrefutable a la cuenta bancaria personal de Rodrigo en las Islas Caimán. Mis ojos escanearon frenéticamente el historial de las transferencias recientes. El balance mostraba un déficit cuidadosamente oculto en la subcuenta de materiales de construcción. Faltaban exactamente $62,000. Rodrigo no solo había estado desviando el dinero de nuestros clientes para cubrir sus crecientes deudas de juego y estilo de vida, había programado meticulosamente las salidas de capital para que coincidieran con mis horas de acceso al sistema informático. Utilizó la dirección IP de nuestra propia oficina en Polanco para dejar un rastro que apuntara directamente hacia mí. Era un trabajo desesperado y torpe, pero lo suficientemente ruidoso como para alarmar a una mujer paranoica y superficial como Leticia. Tomé múltiples capturas de pantalla de cada línea de código, de cada transferencia oculta y de cada centavo desviado. Se las envié a Macarena en un archivo encriptado mediante nuestro canal de comunicación seguro. Ella me respondió en menos de 1 minuto, confirmando fríamente que teníamos material de sobra para iniciar una auditoría penal devastadora. Guardé el teléfono y me recargué contra la pared de madera del guardarropa, dejándome envolver de nuevo por la oscuridad. El ardor en mi mejilla izquierda había disminuido hasta convertirse en un latido sordo, una simple molestia física que ya carecía de importancia. Escuchaba las risas distantes y los brindis que venían del opulento salón de baile. Un mundo del que yo ya no formaba parte. Pensé en Emilio con una mezcla de tristeza clínica y decepción absoluta. En ningún momento de los últimos 20 minutos había salido a buscarme al frío del estacionamiento, no había desafiado la furia histérica de su madre, ni había cruzado el pasillo para comprobar si yo estaba herida.
llorando o destrozada. Su silencio y su ausencia eran la confirmación definitiva de su infinita cobardía emocional. Era un hombre hermoso pero completamente hueco. Un satélite atrapado para siempre en la gravedad tóxica de la matriarca de su familia. No era un compañero de vida, sino un espectador pasivo de su propia existencia, incapaz de defender a la mujer que decía amar. 43 minutos después de la llamada con mi padre, el ecosistema entero del club de golf colapsó. No hubo gritos ni ruidos estridentes, sino un silencio sepulcral y súbito que se propagó desde el vestíbulo hacia el salón principal. La música del cuarteto de cuerdas se detuvo de forma abrupta, dejando a los invitados en un vacío incómodo. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo la sangre volvía a circular por mis piernas entumecidas. Caminé hacia el umbral del pasillo, ocultándome a medias detrás de una columna de mármol para observar la entrada. Las pesadas puertas dobles de roble macizo se abrieron de par en par con un crujido sordo. Guillermo Montes entró al santuario de la alta sociedad de la Ciudad de México. No venía vestido con un esmoquín de diseñador, ni llevaba un reloj de platino en la muñeca. Caminaba con sus botas de trabajo de piel desgastada, unos pantalones de mezclilla ruda y su vieja chamarra de lona color arena. A su derecha caminaba Héctor, su abogado corporativo de cabecera. Héctor era un hombre de 55 años, de cabello ralo y lentes de armazón delgado, que parecía un contador inofensivo hasta que destruía empresas en la corte. A su izquierda avanzaba Javier, el director regional del banco, embutido en un traje oscuro que se había puesto a toda prisa en medio de su sábado de descanso. Los tres hombres caminaban con una sincronía pesada, silenciosa y absolutamente letal. Los invitados, envueltos en sus vestidos de seda y trajes a la medida, se apartaban instintivamente de su camino, incapaces de procesar la invasión. Mi padre no caminaba como alguien que pide permiso para existir en ese espacio de élite, caminaba como el dueño absoluto y brutal del suelo que pisaba. Su presencia irradiaba una fuerza industrial inmensa, que empequeñecía al instante las brillantes lámparas de cristal cortado y los arreglos florales exóticos. Salí de las sombras protectoras del pasillo y me coloqué a su lado. Sintiendo el calor de mi propia sangre bombear con fuerza, mi padre giró la cabeza y me miró por una fracción de segundo. Sus ojos oscuros y penetrantes registraron inmediatamente la marca roja que aún cruzaba mi mejilla izquierda. Vi cómo los músculos de su mandíbula se tensaban peligrosamente bajo la barba entrecana. Pero su rostro no mostró ninguna otra emoción. No me ofreció palabras de consuelo superficial, ni hizo preguntas irrelevantes. Simplemente asintió. Y el aire a su alrededor se volvió tan denso y gélido que parecía difícil de respirar. Caminamos directamente hacia el centro geométrico de la pista de baile, partiendo a la multitud silenciosa, como si fuéramos un barco rompehielos. Leticia y Emilio estaban parados junto a la mesa principal, rodeados por el pequeño círculo íntimo de la familia Castañeda. Leticia sostenía delicadamente una copa de champaña rosada, sonriendo con triunfo y altivez a una de sus amigas más cercanas. Emilio miraba hacia el suelo con los hombros caídos, sosteniendo su vaso de whisky como si fuera el último salvavidas en medio de un naufragio. Leticia levantó la vista al escuchar el ruido de las pesadas botas sobre la pista de madera pulida. Su sonrisa de victoria se congeló de forma grotesca al ver a los tres hombres acercándose. Su mirada escaneó de arriba abajo la ropa humilde de mi padre, deteniéndose con profundo e indisimulado asco en sus botas cubiertas con el polvo gris de las obras de Santa Fe. El rostro de mi suegra adoptó de inmediato esa expresión condescendiente, ofendida y melodiosa. Era el tono clásico y calculador de la élite de las lomas, diseñado para hacer sentir a los demás como insectos indignos de su aire. Dio un paso adelante, colocando una mano sobre el pecho de Emilio en un gesto de falsa protección maternal. Por Dios santo, ¿qué significa este desfile de mal gusto?, dijo Leticia, alzando la voz para asegurarse de que todos los invitados importantes la escucharan claramente. Emilio,
Te exijo que llames inmediatamente a los elementos de seguridad y diles que saquen a estos albañiles por la puerta de servicio. ¿Qué absoluta y vulgar falta de respeto hacia nuestra familia es esta? Mi padre no parpadeó. No frunció el ceño, y ciertamente no se inmutó ante el veneno de la mujer. Dio un paso pesado al frente, invadiendo con autoridad el espacio personal de Leticia hasta obligarla a retroceder levemente. Su voz grave, rasposa y cargada con el inconfundible acento áspero del norte del país, resonó en todo el salón, apagando cualquier murmullo restante. «Señora, soy Guillermo Montes», dijo mi padre con una calma espeluznante que congeló el aliento de los presentes. «Y usted acaba de cometer el error financiero y personal más catastrófico de toda su miserable existencia». Leticia parpadeó rápidamente, visiblemente desorientada y confundida por el peso brutal y autoritario en la voz de aquel hombre vestido de lona. «Héctor, el abogado corporativo». Dio un paso calculador hacia adelante sin alterar su expresión neutral. Arrojó una pesada carpeta de cuero negro directamente sobre la mesa de cristal más cercana, aplastando un arreglo de orquídeas blancas. El sonido del golpe seco sobre el vidrio hizo que Emilio diera un salto patético hacia atrás, derramando unas gotas de su whisky sobre la alfombra. «Buenas noches tengan todos ustedes. Familia Castañeda», dijo Héctor, ajustándose los lentes de alambre con una tranquilidad puramente clínica y profesional. «En el interior de esta carpeta encontrarán las pruebas irrefutables de la auditoría forense instantánea. Es un proceso que el señor Javier, aquí presente a mi lado, acaba de autorizar desde la dirección central del banco hace apenas 20 minutos. Javier, el banquero», asintió levemente hacia Leticia, mirándola no como a una figura de la alta sociedad, sino como a un riesgo financiero desagradable. «Señora Castañeda, lamento informarle que el desvío sistemático de los $62.000 fue ejecutado de manera fraudulenta, desde una cuenta, a nombre del señor Rodrigo Arizpe. Las direcciones de red encriptadas confirman sin lugar a duda que la arquitecta Valeria Montes no tiene absolutamente ninguna relación con ese robo. Su propio socio comercial la utilizó a usted, aprovechándose de sus evidentes prejuicios de clase, para crear una cortina de humo y encubrir su propio desfalco corporativo». El rostro de Leticia perdió súbitamente todo su color artificial, transformándose en una máscara de cera pálida y enfermiza. La fina copa de champaña comenzó a temblar descontroladamente en su mano perfectamente cuidada por manicuristas franceses. Leticia giró la cabeza hacia Emilio, buscando desesperadamente en los ojos de su hijo algún tipo de apoyo o negación a la realidad que la aplastaba. Pero su adorado hijo estaba petrificado, completamente incapaz de articular una sola sílaba frente a la abrumadora y silenciosa violencia que proyectaban aquellos tres hombres. Fue en ese momento de fractura total cuando decidí intervenir para terminar el trabajo. Di un paso firme al frente, colocándome cara a cara con la mujer que me había humillado, aislado y golpeado. Mi voz sonó inusualmente calmada en mis propios oídos, desprovista de cualquier emoción humana, fría y afilada, como el acero quirúrgico. Durante toda esta noche, y durante todos los meses anteriores, te has dedicado a juzgarme por trabajar como una empleada común. Me has tratado como a basura, porque asumes que no tengo un apellido rimbombante ni una ridícula membresía heredada en este club lleno de pretensiones vacías. Te sentiste moralmente superior porque asumiste que mi silencio absoluto era una muestra de profunda vergüenza por mi origen trabajador. Hoy te voy a corregir esa visión del mundo para siempre. Leticia, mi historial crediticio personal, forjado con mi propio esfuerzo, está en 814 puntos impecables. Yo no necesito tu dinero añejo. No necesito tus conexiones en extinción. Y ciertamente no necesito a tu hijo. Y el hombre al que acabas de llamar albañil frente a todos tus amigos de sociedad es el dueño absoluto de una empresa de infraestructura pesada valuada en más de $40 millones.
Él es el hombre que construye y financia las carreteras principales por las que ustedes manejan todos los días sus autos europeos importados. Nunca te mostré las verdaderas dimensiones de mi patrimonio porque quería saber de qué estaba hecho tu hijo. Quería descubrir si Emilio valía la pena por sí mismo. Cuando se le despojaba de la protección de tu chequera y de tu apellido, el silencio en el salón era tan absoluto que se sentía como una presión física en los oídos. Podía escuchar claramente la respiración rápida y agitada de Sofía, la hermana menor de Emilio. Ella miraba a su madre desde la distancia con una mezcla fascinante de horror puro y una extraña liberación silenciosa. Leticia abrió la boca lentamente para intentar hablar, para tratar de tejer alguna red desesperada de mentiras condescendientes o excusas sociales, pero ninguna palabra logró salir de su garganta apretada. Su orgullo había sido demolido hasta los cimientos frente a sus propios invitados. Me aparté de ella con repugnancia y me giré para enfrentar directamente a Emilio. Él levantó la mirada hacia mí por primera vez en toda la maldita noche. Había lágrimas reales de pánico asomándose en los bordes de sus ojos. Temblando como un niño asustado que acaba de romper un adorno caro. Valeria, por favor. Te lo juro por mi vida. Que yo no sabía nada de esto. Balbuceó con esa voz débil y suplicante que ahora me causaba una profunda y visceral repulsión. Lo sabías perfectamente. Emilio. Le respondí en un susurro cortante, manteniendo un contacto visual tan agresivo que él tuvo que apartar la mirada hacia el suelo. Sabías exactamente quién era tu madre. Conocías su crueldad. Y aún así decidiste quedarte callado y dejarme sola en medio del matadero. Eres un hombre que no me protege, que no me defiende en la adversidad, y que ciertamente no me merece en absoluto. Levanté mi mano izquierda y, con un movimiento lento y deliberado, me quité el anillo de compromiso de platino y diamantes de 3 quilates. No se lo entregué en la mano ni se lo arrojé a la cara. Simplemente abrí los dedos y lo dejé caer desde las alturas sobre los documentos de la auditoría forense que Héctor había puesto sobre la mesa de cristal. El pequeño e inconfundible sonido metálico del anillo rebotando contra el cuero negro de la carpeta resonó como un disparo en el silencio sepulcral del salón. Mi padre dio un paso hacia mí y me puso una mano pesada y extraordinariamente cálida sobre el hombro húmedo. «Nos vamos». «Mía», dijo con su voz de trueno contenido. Sin dignarse a dirigirle una sola mirada más de despedida a la familia Castañeda, di media vuelta con la frente en alto y comencé a caminar por el pasillo largo hacia las pesadas puertas de roble. Caminaba flanqueada por la fuerza imparable de mi padre y la protección intelectual de sus hombres de máxima confianza. Atrás dejábamos un imperio de apariencias derrumbado, convertido en cenizas por el peso implacable de la verdad y el dinero real. Salimos a la oscuridad profunda de la noche en la Ciudad de México. La lluvia torrencial seguía cayendo sin piedad sobre el asfalto brillante y los jardines perfectamente podados del club. Caminé sin dudarlo hacia la enorme camioneta blindada de mi padre. Una máquina industrial de color negro mate que no necesitaba insignias brillantes para demostrar el poder que contenía. Me subí al asiento del copiloto, cerrando la puerta blindada con un ruido seco que selló el mundo exterior. El interior de la amplia cabina olía intensamente a café oscuro, a cuero curtido y al tabaco fuerte que mi padre fumaba durante sus largas rondas de supervisión en las carreteras. Mientras la camioneta comenzaba a avanzar pesadamente por las avenidas inundadas de las lomas de Chapultepec, encendí la ventilación. El calor seco y constante de la calefacción comenzó a derretir lentamente el hielo emocional que se había formado en la médula de mis huesos. Miré por la ventana empañada, viendo cómo las altas murallas de piedra y las mansiones iluminadas de la élite se quedaban atrás en la oscuridad para siempre. Sabía que esa era la última vez que pondría un pie en ese código postal. A la mañana siguiente, la destrucción total de Rodrigo comenzó a ejecutarse con una precisión puramente clínica y aterradora. Macarena y Héctor trabajaron juntos encerrados en una sala de conferencias iluminada por luces fluorescentes, bebiendo café malo y redactando sin piedad las demandas civiles y penales.
Rodrigo fue arrestado por agentes federales en el vestíbulo de su propio edificio de lujo en Polanco el martes por la tarde. El pánico de perder su estilo de vida y enfrentar a la población general en el reclusorio lo hizo confesar absolutamente todo en menos de 24 horas. Para evitar una condena paralizante de una década en prisión, sus propios abogados defensores lo obligaron a firmar un acuerdo de compra forzada en condiciones draconianas. Me vendió su codiciada mitad de la firma de arquitectura por una fracción ridículamente pequeña de su valor real en el mercado. Las acciones no pasaron a mi nombre, sino que fueron absorbidas directamente por una de las empresas tenedoras de capital privado de mi padre, borrando a Rodrigo de un mapa corporativo. En menos de un mes calendario, la cultura tóxica de la oficina cambió por completo y de manera irreversible. Despedí personalmente a los clientes groseros, a los proveedores corruptos y a todos los amigos parásitos que Rodrigo había traído a la nómina. Transformé el amplio espacio de Polanco en un verdadero estudio de diseño arquitectónico puro y duro. Era un lugar donde el trabajo impecable, las matemáticas precisas y las entregas a tiempo importaban infinitamente más que las cenas de relaciones públicas o los zapatos de diseñador. Sheila Q., mi perro rescatado de la calle con una sola oreja levantada, ahora tenía su propia cama ortopédica, instalada permanentemente junto a mi escritorio principal de cristal. Un sábado por la mañana, aproximadamente 6 semanas después del catastrófico incidente bajo la lluvia, me encontraba sola en mi departamento. Estaba sentada en silencio frente a la barra de mármol blanco de mi cocina. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas altas, iluminando las motas de polvo que flotaban tranquilamente en el aire cálido del lugar. Guillermo Montes estaba sentado frente a mí, ocupando demasiado espacio vital como siempre lo hacía. Bebía su café negro y amargo, directamente de una de mis tazas de cerámica despostillada. Llevaba puesta exactamente la misma chamarra de lona color arena y las mismas botas de trabajo desgastadas que había usado para aterrorizar a la alta sociedad. Bajó la taza, me miró fijamente por encima del borde de cerámica y me regaló una de sus raras, casi imperceptibles y breves sonrisas de orgullo. Durante toda la mañana no hablamos ni una sola vez del estúpido club de golf o de la lluvia helada. No mencionamos el nombre de Emilio, ni a Leticia Castañeda, ni a su frágil y patético mundo, construido sobre apariencias de cartón y deudas heredadas. Solo discutimos apasionadamente sobre los planos estructurales de tensión para un nuevo puente colgante que su constructora iba a levantar en las montañas de Monterrey. Al escucharlo detallar con precisión milimétrica las miles de toneladas de acero reforzado y concreto hidráulico que serían necesarias para sostener la obra, comprendí la lección final que me había dejado esa noche lluviosa. El dinero viejo y desesperado grita, insulta y humilla para que el mundo no descubra que sus bolsillos y su espíritu están completamente vacíos. Pero el poder real, la fuerza verdadera, profunda y transformadora que mueve los pesados cimientos del mundo moderno, no necesita gritar ni exigir respeto. El poder real opera siempre en un absoluto, tranquilo y devastador silencio.